El umbral del silencio. Hay lugares que no figuran en los mapas. Espacios donde el tiempo parece contener la respiración y la historia decide callar. El Vaticano es uno de ellos, no por sus cúpulas doradas ni por sus rituales públicos, sino por lo que yace detrás de sus muros más antiguos. Allí donde no llegan los turistas, donde no entra la luz directa, donde los pasillos se vuelven estrechos, las puertas no tienen nombre y el silencio pesa más que la piedra. Durante siglos, el Vaticano no solo ha sido un centro espiritual, ha sido un guardián, un filtro, un custodio del conocimiento que define qué puede saber la humanidad y que no, porque el conocimiento es poder. Y quien controla el conocimiento, controla la forma en que el ser humano se entiende a sí mismo, a Dios y al universo. Imagina por un instante que gran parte de lo que sabes sobre lo sagrado no fue revelado, sino seleccionado, que no todo lo escrito fue enseñado, que no toda verdad fue considerada conveniente. En este punto exacto comienza el misterio. Bajo la superficie del Vaticano existen archivos que durante siglos permanecieron cerrados al mundo, manuscritos que no se estudian en universidades, textos que no aparecen en Biblias modernas, evangelios que no fueron incluidos, cartas, crónicas, testimonios y relatos que describen un cristianismo distinto, más amplio, más peligroso para el orden establecido. No se trata solo de religión, se trata de control mental, espiritual y simbólico, porque definir lo sagrado es definir el límite de la conciencia humana. ¿Quién decide qué es herejía y qué es verdad divina? ¿Quién determina qué textos son inspiración y cuáles deben desaparecer? ¿Quién elige qué versión de Dios puede ser conocida por millones de personas? A lo largo de la historia, cada vez que una idea amenazó el orden, fue etiquetada, censurada o enterrada. Y pocas instituciones han sido tan eficaces en esa tarea como el Vaticano. No por maldad abierta, sino por estrategia silenciosa. Cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo, ocurrió algo crucial. Una fe nacida desde los márgenes fue absorbida por el poder. Y cuando una espiritualidad se vuelve institución, necesita estructura, jerarquía y control. No todos los mensajes sobrevivieron a ese proceso. Textos que hablaban del conocimiento interior, evangelios que presentaban a un Jesús más humano, más cercano, menos intermediado por sacerdotes, escritos que sugerían que el reino de Dios no estaba en templos, sino en la conciencia. Esos textos no desaparecieron por accidente, fueron apartados, porque una espiritualidad basada en la experiencia interna hace innecesaria la autoridad externa. Y eso, para cualquier poder, es una amenaza. Los archivos secretos del Vaticano no son un mito moderno, son reales. Durante siglos fueron inaccesibles, incluso para muchos dentro de la Iglesia. Solo unos pocos, seleccionados con extremo cuidado, podían cruzar ese umbral. Cada estantería, cada pergamino, cada códice sellado es una decisión histórica, una elección sobre qué recordar y qué olvidar. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿si la verdad es divina? ¿Por qué necesita ser ocultada? Si un texto es falso, ¿por qué temer que alguien lo lea? Si una idea es peligrosa, ¿peligrosa para quién? A lo largo de este viaje, no te pediré que creas nada, solo que observes, que escuches con atención, que permitas que la duda sagrada haga su trabajo, porque tal vez el mayor misterio no sea lo que el Vaticano guarda, sino lo que la humanidad ha dejado de preguntarse. Si sientes que algo dentro de ti se inquieta al escuchar estas palabras, no lo ignores. Esa inquietud es la puerta, y si deseas seguir cruzándola, suscríbete. Este archivo apenas se ha abierto. Los textos que no debías leer para comprender el verdadero alcance del control del conocimiento sagrado. Es necesario mirar hacia atrás, mucho antes de que el Vaticano existiera,
como lo conocemos hoy. Volver a un tiempo donde el cristianismo no era una institución, sino un movimiento fragmentado, diverso y profundamente peligroso para el poder. En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, no existía una sola versión de su mensaje. Existían muchas. Comunidades enteras interpretaban sus palabras de formas distintas. Algunas lo veían como un maestro espiritual, otras como un iniciado, algunas como un ser divino, otras como un hombre que había despertado a una verdad interior. Cada comunidad escribía, cada grupo preservaba sus propios textos, evangelius, cartaus, himnos, revelaciones, diálogos. No había una Biblia, no había un dogma único, no había un centro de control. Eso cambió cuando el mensaje comenzó a expandirse demasiado. Cuando una idea crece sin control, el poder interviene. En el siglo IV, bajo el amparo del Imperio Romano, se produjo una de las decisiones más importantes de la historia espiritual de la humanidad. Se convocaron concilios, reuniones cerradas donde hombres decidieron qué textos eran aceptables y cuáles no fue un acto divino, fue un acto político. Se eligieron algunos evangelios y se descartaron otros. Los textos rechazados no fueron destruidos de inmediato. Muchos fueron escondidos, enterrados, sellados, copiados en secreto. Otros simplemente desaparecieron. Hoy los conocemos como los evangelios apócrifos. Evangelios que hablaban de conocimiento directo, de una chispa divina dentro del ser humano, de una relación con lo sagrado sin intermediarios. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no narra milagros ni crucifixiones. Contiene frases, enseñanzas enigmáticas. Una de ellas dice que el reino está dentro de ti y fuera de ti, que cuando te conozcas, conocerás el todo. Ese mensaje es radical, porque traslada el poder del templo a la conciencia. El Evangelio de María Magdalena describe conflictos internos entre los discípulos. Presenta a María como una figura central, portadora de enseñanzas secretas. San Pedro duda. Andrés se opone, no porque los textos sean falsos, sino porque cuestionan la autoridad masculina y jerárquica. Otros escritos hablan de mundos invisibles, de arcontes, de estructuras que gobiernan la realidad y mantienen a la humanidad en ignorancia. Ideas que no encajaban con una iglesia que necesitaba orden, obediencia y una verdad única. La pregunta no es si estos textos son verdaderos o falsos. La pregunta es ¿por qué fueron considerados peligrosos? Cuando algo se prohíbe, generalmente no es porque carezca de poder, es porque lo tiene. Siglos después, muchos de estos textos reaparecieron de forma casi accidental, como si la historia misma se negara a enterrarlos para siempre en desiertos, en cuevas en jarras selladas, como ocurrió en Nag Hammadi, en Egipto, donde en el siglo XX se encontraron manuscritos que la Iglesia había dado por perdidos. Estos textos no cambiaron la doctrina oficial, pero sí cambiaron algo más profundo, introdujeron la duda. Y la duda es el primer enemigo del control absoluto. Ahora imagina esto: si esos textos fueron encontrados fuera del Vaticano, que permanece aún dentro. El Archivo Secreto Vaticano no solo guarda documentos administrativos, alberga manuscritos que nunca han sido mostrados públicamente en cartas originales, versiones tempranas de textos bíblicos, Helatus y Concilius, informes sobre herejías, registros de interrogatorios en confesiones. En cada uno de esos documentos tiene el potencial de reescribir la historia espiritual. No se trata de conspiración simple, se trata de selección histórica. El conocimiento no siempre se destruye, a veces se guarda, se clasifica, se sella, se reserva para unos pocos, porque una humanidad que cree que la verdad solo llega desde afuera es más fácil de guiar. Una humanidad que descubre que lo sagrado también habita en su interior se vuelve impredecible, y eso nos conduce a una inquietante posibilidad. Tal vez el mayor acto de control no fue ocultar textos, sino enseñar a la humanidad
a no buscarlos. El misterio no está solo en los archivos, está en el silencio aprendido. Y aún no hemos llegado a lo más profundo. Cuando estés listo, la siguiente puerta se abrirá. El poder de definir a Dios. ¿Existe una forma de control más profunda que prohibir libros o sellar archivos? Es la capacidad de definir a Dios, porque cuando una institución define lo sagrado, también define el miedo, la culpa, la salvación y el castigo. Define qué es pecado, qué es obediencia, qué es verdad y sobre todo, quién tiene acceso a ella. Durante siglos, el Vaticano no solo custodió textos, custodió interpretaciones. Decidió cómo debía imaginarse Dios, cómo debía temerse y cómo debía adorarse. Y esa definición moldeó la mente de millones de personas generación tras generación. Un Dios lejano necesita intermediarios. Un Dios inaccesible necesita jerarquías. Un Dios que juzga necesita reglas estrictas. Y así, poco a poco, la experiencia espiritual directa fue reemplazada por el ritual obligatorio. La búsqueda interior fue sustituida por la obediencia externa. La conciencia individual cedió su lugar a la autoridad sagrada. Pero esto no ocurrió de manera brusca. Fue un proceso lento, casi imperceptible, una transición cuidadosamente diseñada. En los primeros siglos, muchos cristianos creían que el conocimiento espiritual no se transmitía solo a través de dogmas, sino por experiencia interna. La palabra griega gnosis significaba conocimiento profundo, no intelectual, sino vivido. Conocer a Dios era conocerse a uno mismo. Ese concepto era peligroso, porque si cada ser humano podía acceder a lo divino sin permiso, el poder institucional perdía su función central. No habría necesidad de templos monumentales ni de guardianes del saber. No habría miedo suficiente para sostener la estructura. Así nació una división silenciosa. Por un lado, la fe permitida. Por el otro, el conocimiento prohibido. Los gnósticos fueron perseguidos, ridiculizados, exterminados, no porque negaran a Dios, sino porque lo acercaban demasiado al ser humano, porque afirmaban que la chispa divina no estaba encerrada en un edificio, sino viva dentro de la conciencia. La historia oficial los llamó herejes, pero la historia oculta los llamó peligrosos. A partir de ese momento, el Vaticano se convirtió en algo más que una institución religiosa. Se transformó en un filtro de la realidad espiritual, un sistema capaz de decidir qué ideas debían sobrevivir y cuáles debían desaparecer. No solo se censuraron textos, se censuraron estados de conciencia. La culpa se volvió una herramienta poderosa. El miedo al castigo eterno fue sembrado con precisión. La salvación se presentó como algo que debía ganarse, nunca descubrirse. El pecado original se convirtió en una deuda espiritual imposible de saldar sin mediación. Y cuando una persona cree que nace defectuosa, es más fácil de guiar. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Si Dios es infinito, ¿por qué limitarlo a una sola interpretación si lo divino es verdad? ¿Por qué temer que sea explorado si la fe es fuerte? ¿Por qué necesita censura? Dentro de los archivos vaticanos no solo reposan textos antiguos, también reposan decisiones psicológicas, estrategias de control espiritual, documentos que muestran cómo ciertas ideas fueron promovidas y otras silenciadas por su impacto en la mente colectiva. Porque controlar la espiritualidad es controlar la percepción del mundo. Quien define a Dios, define el sentido de la vida. Quien define el pecado, define el comportamiento. Quien define la salvación, define la esperanza. Y aquí es donde el misterio se vuelve más inquietante. ¿Qué pasaría si parte del conocimiento oculto no hablara de un Dios externo, sino de una conciencia universal? ¿Qué pasaría si algunos textos describieran al ser humano no como pecador, sino como portador de una chispa creadora? ¿Qué pasaría si la verdadera herejía fuera recordar quién eres? Tal vez
Por eso tantos textos hablan en símbolos. Tal vez por eso fueron escondidos. Tal vez por eso no fueron destruidos, sino guardados. Porque hay verdades que no se eliminan, solo se retrasan. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti reconoce el eco de estas ideas. Y si deseas seguir explorando los misterios que la historia oficial evita, suscríbete. Lo que viene a continuación no habla solo del pasado. Habla del presente en la siguiente puerta. No conduce a un archivo antiguo, conduce a algo mucho más cercano. El conocimiento como amenaza moderna. Existe una creencia extendida de que el control del conocimiento sagrado pertenece al pasado, que hoy, en la era de la información, nada puede ocultarse realmente, que los muros han caído, que los archivos ya no tienen poder. Pero esa es, quizá, la ilusión más eficaz. El Vaticano no es solo un vestigio antiguo, es una estructura viva, un sistema que aprendió a lo largo de siglos que no siempre es necesario prohibir para controlar. A veces basta con redefinir, diluir, ridiculizar, desacreditar. El conocimiento peligroso ya no se quema, se trivializa, se fragmenta, se convierte en curiosidad inofensiva. Cuando ciertos textos salieron a la luz en el mundo moderno, no generaron revoluciones espirituales masivas, no porque carecieran de poder, sino porque fueron absorbidos por el ruido, catalogados como mitología, como simbolismo, como literatura antigua sin impacto real. Y así, el mensaje quedó neutralizado, porque una verdad rodeada de distracción pierde fuerza. El Vaticano entendió algo fundamental antes que muchas otras instituciones. El control no siempre se ejerce desde el silencio. A veces se ejerce desde el exceso de información, desde la confusión, desde la saturación. En un mundo donde todo está disponible, nada parece importante. Sin embargo, hay documentos que siguen sin estar disponibles, accesos que continúan restringidos, zonas del archivo que no se abren ni siquiera a investigadores con permisos especiales, textos que permanecen clasificados bajo criterios que nunca se explican públicamente. ¿Por qué? Si ya no hay nada que ocultar. ¿Por qué? Si la verdad no representa amenaza. ¿Por qué? Si el conocimiento ya no tiene poder. La respuesta puede ser incómoda, porque algunos conocimientos no pierden su capacidad de transformar, incluso con el paso del tiempo. Algunas ideas no envejecen, no se debilitan, no se adaptan al sistema, lo desafían. Ideas que cuestionan la autoridad espiritual. Ideas que disuelven el miedo. Ideas que devuelven la responsabilidad al individuo. Una persona que deja de temer al castigo eterno es difícil de controlar. Una persona que descubre que su conciencia tiene valor sagrado ya no obedece ciegamente. Una persona que deja de delegar su conexión con lo divino se vuelve soberana. Eso no es una amenaza solo para una institución religiosa. Es una amenaza para cualquier estructura basada en la dependencia. Por eso el control del conocimiento sagrado no terminó, solo cambió de forma. Hoy no se prohíbe leer ciertos textos. Se enseña a no tomarlos en serio. Se los presenta como símbolos vacíos, como metáforas bonitas, como curiosidades históricas, sin aplicación real. Se estudian, pero no se viven. Se analizan, pero no se integran. El conocimiento se vuelve información. La información se vuelve entretenimiento. Y el entretenimiento nunca transforma. Mientras tanto, los grandes relatos oficiales permanecen intactos. La culpa sigue funcionando. El miedo sigue operando. La autoridad espiritual sigue ocupando el centro. Y el ser humano moderno, aunque rodeado de datos, sigue desconectado de su experiencia interior. Aquí es donde el misterio alcanza su punto más inquietante. Tal vez el Vaticano no teme que leas ciertos textos. Tal vez teme que los comprendas desde dentro. Porque el verdadero conocimiento sagrado no se acumula, se recuerda. No se impone, se despierta. Y ningún archivo, por sellado que esté,
puede contener eso. A medida que avanzamos hacia el cierre de este viaje, una última pregunta comienza a tomar forma. No sobre el Vaticano, no sobre los archivos, no sobre los textos, sino sobre ti. Porque todo sistema de control funciona solo mientras el individuo no cuestiona su propia percepción. Y cuando esa percepción cambia, el control pierde sentido. La última puerta no está hecha de piedra ni de hierro. Está hecha de conciencia. Y está a punto de abrirse. Lo que nunca pudo ser sellado. Hay algo que ninguna institución ha logrado controlar por completo. Algo que no puede ser archivado, censurado, ni enterrado bajo siglos de piedra. La conciencia humana. A lo largo de la historia, el Vaticano intentó custodiar el conocimiento sagrado, creyendo que, al hacerlo, protegía el orden, la fe y la estabilidad. Y quizá, desde su propia lógica, tenía razón, porque el caos no siempre nace de la ignorancia, a veces nace del despertar. Pero hay una diferencia fundamental entre ocultar una verdad y eliminarla. La verdad no desaparece, solo espera. Los textos prohibidos no sobrevivieron solo en pergaminos escondidos. Sobrevivieron en símbolos, en mitos en relatos fragmentados, en susurros transmitidos de generación en generación, en intuiciones que reaparecen cuando alguien se atreve a mirar hacia adentro. Cada vez que una persona cuestiona sin odio, cada vez que alguien busca sin miedo, cada vez que una mente se abre sin pedir permiso, ahí el control se debilita. El mayor error de cualquier sistema de poder es creer que puede poseer lo sagrado, porque lo sagrado no pertenece a instituciones, no responde a jerarquías, no necesita guardianes. El Vaticano puede sellar archivos, puede clasificar documentos, puede decidir qué textos se enseñan y cuáles no, pero no puede impedir que un ser humano recordar que la experiencia espiritual no depende de intermediarios, recordar que la conciencia no nació defectuosa, recordar que el miedo fue aprendido, no heredado. Tal vez por eso el conocimiento más peligroso nunca fue escrito de forma directa, fue ocultado en parábolas, en símbolos, en frases ambiguas, para que solo quien estuviera listo pudiera comprenderlo. No para proteger al poder, sino para proteger al buscador. El Vaticano no es el villano de esta historia, es el reflejo de una humanidad que durante siglos delegó su poder interior, que prefirió certezas a preguntas, seguridad a verdad, autoridad a responsabilidad. Pero los tiempos cambian. Hoy, más personas que nunca sienten una inquietud, que no saben explicar, una sensación de que algo no encaja del todo, de que la versión oficial de lo sagrado no responde a sus preguntas más profundas. Esa inquietud no es rebeldía, es memoria. Y cuando la memoria despierta, los muros dejan de tener sentido. Este viaje no pretendía demostrar que el Vaticano oculta secretos imposibles. Pretendía algo más sutil. Recordarte que el verdadero conocimiento sagrado no está en un archivo sellado, sino en la conciencia, que se atreve a mirar sin miedo. Porque cuando comprendes eso, ya no importa qué textos se ocultaron, ya no importa qué puertas siguen cerradas, ya no importa quién controla los archivos. El control termina donde comienza la conciencia. Si este recorrido despertó algo en ti, no lo ignores. La curiosidad es la forma más antigua de fe. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas que no están en los libros oficiales. Y recuerda estas palabras, no como una conclusión, sino como un eco que continúa más allá de este relato. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes